Hola, buenos días, tardes o noches a todos y buen provecho si estás comiendo. Para mí como persona, la historia es una de las cosas más interesantes que tenemos en general y es un tema que me interesa, ya que podemos aprender de las épocas del pasado en cualquier ámbito. Y uno de los aspectos de la historia están las modas, y solo digamos que tal como la actualidad, las modas muchas veces pueden ser bastantes. Estar medio culeras por decirlo de una manera suave, porque tiene que ser siempre TikTok. Y pues, como al parecer mucha gente se cree que nacieron muy tarde y que todo antes era mejor, pues me levanté ayer y se me ocurrió el hacer un guión de este tema, y hoy como son las 1 am, aproveché y me puse a escribir este guión y hablar de 4 modas o costumbres del pasado que también pueden considerarse desde bien estúpidas o hasta peligrosas para la salud de uno y a las personas de alrededor, cosa que te va a hacer agradecer tus comodidades de la época moderna. Y hablando de agradecer las comodidades modernas, vamos con el primer punto. Cuando hablamos o le preguntas a alguien sobre la Edad Media y qué es lo que más recuerda de esta, muchos piensan en cosas así bien estéticas, como los bailes entre los ricos de la época y outfits bien chingones. Pero el otro lado de la cara no es muy buena que digamos, como por ejemplo la pobreza extrema entre la gran mayoría, que es donde estaríamos la mayoría que ve este video. El cuidado de la higiene personal es una de las cosas más importantes que tenemos para tener una salud óptima dentro de las circunstancias de uno. Y me decidí a empezar a hablar un poco de este tema ya que se han dicho mitos de la época del medievo por varios siglos sobre este tema, y decidí hablar de esto primero. ¿Y acaso estos mitos eran ciertos? La verdad es que la respuesta es que no es así de simple como con un sí o un no. El nivel de higiene de la época dependía mucho de tu nivel social, y por consecuente, la higiene era vista como algo de estatus, ya que los más ricos podían permitirse un mayor nivel, mientras que los pobres, a pesar de no tenerlo, se bañaban con menor frecuencia y con agua fría. Además de que el 80% de ellos trabajaban en la tierra, se lavaban las manos de manera diaria. Puta madre, tremendos chats nosotros los pobres con bañarnos en agua fría. Y debido a que los métodos de la mayoría para conseguir lo necesario y en muy buena calidad eran muy limitados, sus alternativas para lavarse por completo eran las duchas públicas que estaban en cuidades cerca de hornos en donde se aprovechaba el calor de estas, ya que no todos tenían la plata para conseguirse duchas y baños privados, en donde también aprovechaban para andar de chismosos, o si no pues también estaban los ríos de los bosques, y obviamente venían los ultrarreligiosos a acusar de promiscuidad a estos baños públicos. E incluso los médicos tenían un rol importante en esta etapa, por ejemplo ellos prescribían el bañarse para mantener la salud y evitar enfermedades, además que se lavaban los dientes con dentífricos naturales y se cortaban las uñas con unas pequeñas tijeras de esta época. Así que no todos eran unos chingados cochinos, aunque estoy segura que hay alguno que otro amador de mierda. Aviso que en este puesto no haya tanta información ya que muchas veces me salían cosas que nada que ver en Google, así que tuve que pedir ayuda al ChatGPT, que si no yo andaba por al menos 2 horas solo para confirmar información, así que no me vengan a linchar por esto. En fin, una de las cosas que muchos hombres quieren es el poder verse bien decentes, o como muchos le dicen, tener un putero de aura. Pero ¿qué pasa cuando esto se llama un límite muy exagerado? Pues en los casos más extremos, esto puede terminar con tu vida. Y esto fue lo que pasó con los collares de hombres en el siglo XIX, pues te presento a los asesinos de padres. Y aquí aclaro con esto, no tienen nada que ver con los padres de estas épocas. En fin, estos collares eran desprendibles para no tener que andar lavando las camisas todos los días, y según mis búsquedas, quien hizo este tipo de collares fue una mujer llamada Lord Montague, hija de William Lord, quien fue un oficial revolucionario. Y en un resumen lo más corto posible, porque si no me ando hablando por al menos media hora hablando de la vida de esta mujer, Ana estaba cansada de andar lavando y planchando todo el día las camisas de su marido Orlando Montague, quien era un zapatero de zapatos femeninos. Un día ella se vio inspirada y creó este invento. De hecho, su esposo, según alegaciones, una vez le fue presentado el invento de su esposa, le terminó encantando esta idea, y por consecuencia, estos se volvieron muy populares entre los vecinos. Luego estas noticias se regaron como fuego en un bosque. Entre estas personas que se enteraron fue un retirado ministro metodista y propietario de una tienda de mercería llamado Ebenezer Brown. Analizó este producto y con la ayuda de su esposa e hija terminaron de comercializarlos. Así que se puede decir que fue gracias al trabajo constante de este producto por varias personas que posiblemente ni se conocían. Esto provocó que al pasar el tiempo, varios hombres muriesen
fallecen por asfixia, ya que estos al ser tan rígidamente hechos con el almidón, un producto de lavandería que se usaba en el siglo XIX para poner más duro los cuellos y mangas de camisa masculinos y volantes de las enaguas de las mujeres, muchos hombres que iban a pasarla con sus compas así bien chido, al muchos tomar demasiado alcohol, en algún punto se quedaban dormidos quizá por la borrachera, con la cabeza hacia el frente, provocando que se les cortase la circulación del aire y la sangre en estas áreas en específico. Y a pesar de todo, estos siguieron siendo populares hasta que vinieron las versiones más blandas, y estas versiones rígidas que se sentían casi que cartones con cuchillas en el cuello se dejaron de popularizar, aunque estos se usan aún para ciertos eventos como por ejemplo las bodas. Aunque pues, nunca sabes cuando una idea que puede parecer algo loca puede hacer cambiar el mundo en algún aspecto cotidiano, obviamente si es una con un sentido común XD. Este solo lo puse por algo que me encontré que les diré al final de este puesto, aunque mientras más leía más me pregunto qué les pasaba a las personas de esta época. El miriñaque, que suena más a un plato típico de algún país latinoamericano, era una especie de molde entre muchas comillas. Según la Wikipedia, dice que al principio estaban hechos de una tela rígida con crin, que es pelo de mamíferos, mayormente de caballos, y la urdimbre de algodón o hilo, que es básicamente el conjunto de varios hilos que se mantienen en tensión y se diferencian del hilo encima de la urdimbre, y esta se usaba entre el 1850 y 1870, aunque en el año 1856 fue donde alcanzó su tamaño máximo, al punto de que fue en el 1850 que las faldas evitaban que dos mujeres a la misma vez entrasen por una puerta, pero también fue en el año 1856 que la criolina, que se volvió más rígida, ahora siendo hechos de aros de acero que están hechos para mantenerlas en aguas firmes, aunque no eran rígidas, así que esta se podía mover con cualquier contacto y el movimiento de la usuaria. Y te preguntarás el por qué está en este lugar, es porque además de que ponerse esta prenda, como se ve en las siguientes fotos, según la historiadora Alison Matthews David en el libro titulado Víctimas de la moda del año 2015, aclaro acá que no lo he leído, y cito lo siguiente: esta era una época en la que los sombreros se hacían con mercurio y las telas se teñían con tintes que contenían aterradoras cantidades de arsénico. No obstante, como señaló la satírica revista Anti-Teapot Review en 1864, el problema no había empezado con las crinolinas. De hecho, a diferencia de estas, las enaguas antiguas eran inamovibles si se incendiaban, y se incendiaban con más frecuencia de lo que muchos piensan, solo que en aquellos días no había decenas de hambrientos periódicos londinenses ansiosos por reportar accidentes domésticos en las temporadas sin noticias. Dios mío, imagínate que en un segundo andes bailando bien chill, y en siguiente te andes ardiendo en fuego como si fueses un zombie del Minecraft. De hecho, dato curioso hallé durante mi investigación, resulta que el padre de Oscar Wilde, llamado William Wilde, quien era un médico con una muy buena reputación de su época, él tuvo 3 hijos fuera del matrimonio con 2 distintas mujeres, y entre estos hijos ilegítimos estaban sus hijas Emily Wilde, nacida en el 1847, y la menor de los 3, Mary Wilde, nacida en el 1848, quienes ambas su padre les apoyaba monetariamente a pesar de que no podía decir públicamente que eran sus hijas debido a las expectativas de esta época, más que nada en las infidelidades, pero tristemente ambas fallecieron tiempo después de que sus miriñaques se incendiaran a las edades de 22 y 24 años de edad. Al parecer, todo sucedió en una noche de Halloween en el año 1871. Ellas estaban en una fiesta de la alta sociedad, y todo iba bien chido, bien tranquilo, pero sucede que alguien invita a las chicas a un baile casi al final del evento, pero cuando estaban por bailar, una termina incendiándose a pesar de la ayuda que se intentó darles, y cuando la otra hermana intentó ayudarla, esta terminó compartiendo el mismo destino. Lo peor es que después de esto, Mary y Emily ya estaban muy quemadas una vez que las llamas se extinguieron. No me quiero imaginar el dolor que pasaron ambas mujeres durante y las secuelas al quemarse de una manera tan dolorosa. Y luego de semanas del sufrimiento post-accidente, Mary murió el 8 de noviembre y Emily en el 21 de noviembre del mismo año. Luego de sus desafortunados fallecimientos, el padre de Oscar Wilde decidió hacer todo lo posible para que el público no se enterase de su parentesco con las chicas. Tristemente, una tragedia inesperada que pasó. No me quiero imaginar lo mucho que sufrió por sus hijas, que a pesar de que nunca la reconoció públicamente y les dio ayuda económica y posiblemente las amó mucho. De hecho, se cuenta que los sollozos de William por el duelo de sus hijas se escuchaban desde afuera de la casa de los Wilde por las demás personas.
¿Qué pasa cuando tu obsesión por mejorar tu apariencia se convierte en algo que te llega a dañar físicamente e incluso llegar al punto donde te enfrentas a una enfermedad u condición terminal? Pero como esta te hace ver según los estándares de tu tiempo, al final hasta no te importe esto debido a que ya que todos te dicen lo bonito que estás, obviamente dentro de su mentalidad toda nacamente estúpida. Pues acá te presento la tuberculosis, o como se le decía en el siglo XIX, la belleza tísica. Esta también se le llamaba la enfermedad romántica, ya que muchas mujeres de este siglo romantizaban el morir gracias a la tuberculosis, siendo considerado una especie de gracia, una pureza trágica y belleza celestial y una moda gigantesca de la época. Pinche madre, la pendejada sí que nos vino de herencia. Y a mí no me sorprendería si algo parecido sucediera a otra, ya sea con cualquier enfermedad de tal grado y con un mayor alcance por las redes sociales. Volviendo al tema principal, los efectos que hicieron que fuese algo tan deseado en la sociedad de la época eran las pieles pálidas, cinturas delgadas, labios y mejillas enrojecidos debido a las arduas fiebres que sufrían las víctimas de la tuberculosis, además de que se veneraba lo que venía en esta enfermedad. Esto provocó que hubiesen iconos de esta época, como el de cortesana llamada Marie Duplessis, quien su fallecimiento le afectó muchísimo a Alexandre Dumas, ya que ambos fueron amantes, y esto inspiró a escribir el libro titulado La Dama de las Camelias. Y obviamente los ricos no se quedaron atrás, ya que las mujeres empezaron a hacer lo siguiente, y cito desde la página: las mujeres de clase alta comenzaron a empolvarse el rostro con plomo, a ingerir obleas de arsénico, a bañarse en amoníaco. El objetivo era parecer enfermas, estar cerca de la muerte sin morir del todo, ser etéreas, incorpóreas, irrelevantes para la acción y perfectas para la contemplación, una muñeca de porcelana al borde de romperse. El escote se volvió moda para lucir clavículas marcadas, como si el cuerpo pidiera auxilio en silencio. El corsé no solo moldeaba, asfixiaba. Entre menos respirabas, más femenina parecías. La belleza era una forma de autoaniquilación bien vista. Así, la tuberculosis no solo fue una enfermedad, fue una musa, una profecía estética que aún palpita en las sombras de los escaparates, en los filtros de Instagram, en los cuerpos que se exigen desaparición para encajar, porque tal vez lo más siniestro no fue que morir fuera bello, lo más siniestro es que aún lo es. Y terminando de leer este artículo, quiero añadir que esta moda de querer ser blanco porque es lo superior, según mucha gente llena de mierda, esto ha evolucionado a cosas como las trends culeras como el aesthetic versus el azteca, puro racismo mezclado de tendencia. Pero gracias que una enfermedad tan grave como esta fue tratada y actualmente se puede tratar con antibióticos como la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, siempre que se pueda supervisar por médicos autorizados. Si les interesa una parte 2, me lo dicen en los comentarios. Y pues si no, pues se queda hasta acá. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo pues sin nada más que decir, gracias por darme de tu tiempo y espero que te haya entretenido e informado. Nos veremos en un siguiente video. Chao chao.